Buen día. Hola, mi nombre es Sofía Melichi Fernández y en esta presentación realizaré una síntesis de los contenidos que trabajé durante la unidad 2 a 6 de la materia retórica para el diseño gráfico. Durante este cuatrimestre estudiamos diferentes conceptos relacionados con la semiótica, la semiosis, los códigos semióticos, la percepción visual y la retórica. En esta exposición explicaré los principales aprendizajes de cada unidad y mostraré algunos de los ejercicios y proyectos que realicé para comprender estos conceptos. Finalmente hablaré sobre cómo considero que estos conocimientos pueden aplicarse a mi formación y a mi futura práctica como diseñadora gráfica. Para comenzar, considero importante mencionar que el diseño gráfico no consiste únicamente en crear imágenes que sean atractivas visualmente. También tiene la función de comunicar cada color, forma, tipografía, imagen, símbolo y elemento que utilizamos. Puede transmitir un significado, provocar una determinada reacción en el público. Y durante estas unidades aprendí que el diseño gráfico desde una perspectiva más profunda. Todos estos conceptos están relacionados entre sí y pueden aplicarse directamente al proceso del diseño. A lo largo de esta exposición voy a seguir un recorrido que comienza con los significados, con los signos y su significado, terminan con una aplicación dentro del diseño gráfico. Primero hablaré sobre la semiótica y la semiosis, después explicaré el análisis de un anuncio publicitario. Posteriormente abordaré los códigos semióticos y su relación con la comunicación, la significación, la narrativa y el contexto social. Después pasaré a la unidad relacionada con la señalística, las motivaciones analógicas, homológicas y la ambigüedad gastálica. Finalmente hablaré sobre las figuras retóricas utilizadas en la publicidad y terminaré explicando cómo puedo aplicar todos estos conocimientos en mi práctica profesional. En la unidad 2 comenzamos estudiando la semiótica y la semiosis. La semiótica es la disciplina que estudia los signos y la manera en que estos producen un significado. La semiosis, por su parte, puede entenderse como el proceso mediante el cual un signo es interpretado y adquiere significado dentro de un contexto. Para comprender este proceso trabajamos con conceptos como significante, significado e intérprete. El significante es aquello que podemos percibir y puede ser una imagen, un color, un sonido o cualquier otro elemento que funcione como un signo. El significado es la idea o concepto que asociamos con ese elemento, mientras que el intérprete es la persona que recibe el signo y construye una interpretación. Un ejemplo muy sencillo es el semáforo. Cuando observamos una luz roja, el significante es precisamente esa luz roja. El significado es la indicación de detenerse y el intérprete puede ser un conductor, un peatón o un ciclista. También trabajamos con el ojo de Horus como ejemplo de signo cuyo significado está relacionado con un contexto cultural e histórico específico. En este caso se asocia con conceptos como protección, salud y poder. Estos ejemplos me ayudaron a comprender que un signo no tiene significado únicamente en su apariencia, sino que también por la interpretación que hacemos por él y por el contexto en el que aparece. Dentro de esta misma unidad también estudiamos los antecedentes de la escritura. La escritura es un ejemplo muy importante de comunicación mediante signos, ya que permitió a diferentes civilizaciones registrar información, transmitir conocimientos y perseverar parte de su cultura. En Mesoamérica encontramos la escritura cuneiforme, utilizaba principalmente las tablillas de arcilla para cuestiones administrativas, comerciales y legales,
En Egipto se desarrollaron los jeroglíficos, que fueron utilizados tanto en contextos religiosos, administrativos y estuvieron relacionados con la cultura y poder del faraón. En China se desarrollaron caracteres logográficos, mientras que Japón recibió una fuerte influencia de la escritura china. Posteriormente desarrolló un sistema que combina kanji, hariga y katakana. También estudiamos Grecia y Roma. El alfabeto griego fue importante por su relación entre sonidos y símbolos, mientras que el alfabeto latino, desarrollado y difundido por Roma, se utilizó en la base de muchos sistemas de escritura actuales. También analizamos las culturas mesoamericanas que desarrollaron el sistema de glifos y códices utilizados para registrar información histórica. Este tema me permitió observar que la necesidad de representar y comunicar información ha existido desde hace miles de años y que cada cultura desarrolla sus propios sistemas de signos. En la unidad 3 llevamos estos conceptos a un ejemplo publicitario. El anuncio que seleccioné fue el de la campaña Coca-Cola. Comparte una Coca-Cola con. Para analizarlo utilizamos diferentes términos con la dimensión de la semiótica. Primero tenemos la detonación, que consiste en identificar lo que aparece directamente en la imagen. En este caso encontramos las botellas de Coca-Cola, las personas, los nombres personalizados, el logotipo y el mensaje de la compañía. Después tenemos la significación. El anuncio no presenta únicamente una bebida, sino que relaciona el producto con la convivencia y con la posibilidad de compartir un momento con otra persona. La connotación permite identificar las emociones y asociaciones que genera la imagen. En este caso encontramos ideas como amistad, felicidad, unión, celebración y cercanía. Finalmente, el anuncio relaciona todos estos elementos para construir un mensaje en el que la Coca-Cola aparece como parte de un experimento social. A partir de este análisis, puedo observar algo que considero muy importante para el diseño gráfico. Una marca no siempre vende únicamente las características de un producto. También puede vender emociones, experiencias o ideas que asociamos con este producto. En el caso de Coca-Cola, la botella representa el producto, pero los nombres personalizados hacen que exista una identificación más personal. El consumidor no solamente observa una bebida, sino que puede asociarlas con momentos especiales junto a otras personas. Esto demuestra la importancia de la semiótica dentro de la publicidad. Como diseñadores gráficos debemos pensar que no solamente los elementos que vamos a colocar, sino también en el significado y asociaciones que pueden generar cuando el público los observe. En la unidad 4 estudiamos los códigos semióticos. La semiótica puede realizar diferentes formas en las que los productos e interpretamos significados dentro de la comunicación. Uno de los aspectos que estudiamos fue la semiótica de la comunicación y que se enfoca en el proceso entre un emisor y un receptor y la intención que transmite un mensaje. También encontramos la semiótica de la significación, que puede estudiar cómo los signos adquieren determinados significados dentro de una sociedad. Por ejemplo, una expresión facial, un gesto o un color puede ser interpretado de una determinada manera dependiendo del contexto. Esto también me ayuda a entender que los signos funcionan de manera aislada. No funcionan de manera aislada, sino que forman parte del sistema de comunicaciones más amplio.
Dentro del código semiótico también estudiamos los códigos éticos y los códigos sociales. Los códigos éticos están relacionados con la manera en que percibimos y valoramos elementos visuales. Nuestra interpretación puede ser influida por nuestras experiencias, emociones, conocimientos y por la cultura a la que pertenecemos. Esto es especialmente importante en el diseño gráfico, porque una combinación de colores, una tipografía o un estilo visual pueden provocar diferentes percepciones dependiendo del público. Por otro lado, los códigos sociales están relacionados con las normas y comportamientos que compartimos dentro de una sociedad. Esto influye en aspectos como la identidad, la cortesía y las normas de convivencia. Por lo tanto, un diseñador necesita considerar el contexto de su público. Un símbolo, una imagen puede resultar clara para una persona, pero para otra puede tener una interpretación completamente diferente. En la unidad 5 aplicamos estos conceptos en el estudio de la señal elástica. Uno de los ejemplos que trabajé fue la salida de emergencia. Esta señal está formada por varios elementos: un fondo verde, una figura humana, una puerta, una flecha que indica una dirección, o a veces simplemente la palabra exit, que significa salida. El significado indica que existe una salida de emergencia y que en esa dirección debe seguir para realizar una evacuación segura. Este tipo de diseño es necesario priorizar la claridad y el reconocimiento rápido y la funcionalidad. En esta unidad también estudiamos la variante semántica de motivación analógica y hemológica. La motivación analógica se presenta cuando existe una relación visual entre un signo y aquello que se representa. Un ejemplo es el signo de reciclaje. Las tres flechas no se parecen literalmente en un proceso de reciclaje, pero el símbolo que representa reciclaje. Otro tema importante en la unidad 5 fue la ambigüedad heliástica. En este fenómeno ocurre cuando una misma imagen puede producir diferentes interpretaciones visuales. El más claro ejemplo es el jarrón de Rubí, donde podemos observar un jarrón o dos rostros enfrentándose. También la ilusión del pato y el conejo, en la que podemos identificar cualquiera de los dos animales dependiendo cómo interpreta la forma. Para aplicar este concepto realicé mi propio diseño, en el que combiné la formación de un corazón con la de un ave en vuelo. La intención fue crear un significante que pudiera interpretarse de dos maneras, dependiendo de la percepción del observador y de la manera que pueda aplicar el concepto de ambigüedad semántica en su propuesta propia. Finalmente, en la unidad 6 estudiamos las figuras retóricas aplicadas al diseño gráfico y la publicidad. Las figuras retóricas son recursos que permiten modificar la forma en la que presentamos un mensaje para hacerlo más creativo, llamativo o persuasivo. En mi actividad desarrollé 3 anuncios utilizando 3 figuras diferentes. El primero fue el Xbox, que utilicé la hipérbole. La hipérbole consiste en exagerar una situación para destacar una característica. En este caso, exageré el nivel de inmersión del videojuego mostrando una situación extrema alrededor del jugador. El segundo anuncio fue para MAC Cosméticos. Utilicé la metáfora. En este caso relacioné el maquillaje con una corona, utilizando esta figura como representación del poder, la seguridad y la confianza. El tercero fue para iPhone. Utilicé la oposición. Presenté 2 imágenes contrastantes para destacar la diferencia en la calidad del producto, reforzar la idea de que el producto permite experimentar una escena de maneras diferentes.
Este ejercicio me ayudó a entender que la retórica puede convertirse en una herramienta práctica para desarrollar conceptos publicitarios y no solamente en un concepto teórico. Después de realizar todos estos temas, considero que uno de los aprendizajes más importantes es que estos conocimientos pueden aplicarse directamente a mi práctica profesional como diseñadora gráfica. Como diseñadora gráfica, no quiero limitarme a preguntarme si un diseño se ve bonito o si los elementos se combinan bien entre sí. También necesito preguntarme qué estoy comunicando, quién va a recibir el mensaje, qué significado quiero construir y cómo podría interpretar el público este mensaje. La semiótica puede ayudarme a seleccionar signos y elementos visuales de acuerdo con el significado que quiero transmitir. La percepción me permite organizar estos elementos para facilitar la lectura y comprensión. Los códigos semióticos me recuerdan que debo considerar el contexto social y cultural del público, y la retórica me proporciona recursos para hacer que una propuesta sea más creativa y persuasiva. En este caso, un proyecto visual que hice fue con Sores E3. No solamente tendría que preocuparme por crear un logotipo atractivo, también tendría que pensar qué personalidad transmite, qué colores representan a la marca y qué emociones quiero provocar, qué percepción quiero generar en el público, entre otras cosas. De esta manera, los conocimientos de estas unidades pueden convertirse en la herramienta que me permite diseñar con una intención más clara. Para concluir, durante las unidades 2 a 6 comprendí que el diseño gráfico es una de las formas de comunicación en las que cada elemento puede contribuir. La semiótica me permitió comprender el papel de los signos, la semiosis me ayudó a entender cómo esos signos son interpretados, los códigos semióticos mostrando la importancia del contexto, la percepción permitió comprender de una misma imagen puedo tener diferentes lecturas. Considero que todos estos elementos serían importantes en mi formación como diseñadora gráfica, pero porque me permitirán tomar decisiones visuales con mayor intención. Finalmente, un buen diseño no solamente debe verse bien, también debe tener un propósito, comunicar algo, puede generar una interpretación en la que sobre quien lo observa. Por eso me gustaría cerrar con una idea que resume lo que aprendí durante estas unidades. El diseño no solamente se ve bien, se interpreta, se siente y sobre todo se comunica. Muchas gracias por su atención.